Ujú. So, ok, bueno, nosotros empezamos con, bueno, este modelo, consideramos que sí cumple con la proporción y por ende sí cumple con el reto. El comentario que tenemos principalmente es que al tener tantas repeticiones, se lee más lo que es el ritmo y no tanto la proporción, se lee más ese movimiento. Ok, Con respecto al oficio, y por ende al MoMA, creemos que no, simplemente por estas uniones en estas como aristas de estos prismas, digamos, que se ven como abiertas, un poquillo sucias, entonces por eso, digamos, el sistema de limpieza. muy bien. Digamos, un elemento a destacar es el uso del color, que es un color bastante llamativo, interesante. Igual también este ritmo que genera está interesante, está llamativo, pero no cumple con el reto, al menos de esa parte del ritmo. Y un elemento a destacar tal vez sería como, bueno, o una recomendación tal vez, como este elemento del fondo, tal vez que sea un toque más liso, o, o como tratar de que esos elementos no se perciban menos, al menos en la fotografía. Pero sí, eso sí. Muy bien. Sí decimos que lo cumple, la proporción sí cumple el reto. No está en el MoMA, más que nada porque las pegas sí se nota muchísimo cómo sobresalen de lo que sería la maqueta en sí. Se ve más que nada en los bordes, en las esquinas, se puede notar mucho. Sí queremos resaltar que en general es una buena maqueta, las intersecciones son muy interesantes y los vacíos que crea son bastante interesantes. Sí se puede leer como un objeto arquitectónico. Entonces, si bien no está en el MoMA, sí es una maqueta muy interesante. Ok, perdón, ¿podrías repetírmelo? Porque fíjate que me botó el Teams, entonces acabo de ingresar a la sala. No escucho nada. En absoluto. Solo vi Ok, cuando apareció la fotografía y se fue. ok, bueno, voy de nuevo. Era, así en resumidas cuentas, es una maqueta que sí cumple con el reto. No se puede meter en MoMA porque las pegas sí están un poco de baja calidad, sí se puede notar cómo sobresalen de las esquinas, los bordes en general. Eh, pero sí queremos resaltar que es una maqueta muy interesante. Las intersecciones que hizo crea unos vacíos que sí se ve mucho como una lectura muy arquitectónica. Ajá. Entonces, sí se ve como una maqueta muy, muy interesante, solo que le faltó mejor calidad de elaboración de la misma. Listo. ¿Podrías contarme dónde está la proporción? Los rectángulos, en la proporción en cómo los acomoda. No, la proporción nunca está en un acomodo. La proporción es una relación de tamaños. Entonces, ¿cuál es esa relación de tamaños? Se ve, bueno, nosotros lo comunicamos como los dos rectángulos que están, perdón, es que escuché un eco, los dos rectángulos que están acomodados de manera vertical, uno es más grande que el otro, y bueno, también vimos que el que estaba en horizontal, si bien tiene una proporción parecida al vertical que es más pequeño, sí es más largo, entonces cambia esa proporción. Entonces hay como ese dos tipos, uno es como más alto y ancho y el otro es más angosto y cortito o más angosto y largo, entonces están esos tipos de proporción. Perfecto. Ahora, partiendo del hecho de que la proporción entonces es evidenciar el factor de cambio, ¿es la composición de esta maqueta evidencia el factor de cambio o más bien lo minimiza? Pues para mí sí lo evidencia, Listo. Ahora, ¿cómo ayudan las intersecciones a evidenciarlo? por los vacíos que está creando. Tu respuesta es una duda. Entonces, eso quiere decir que vos no estás seguro de que estás contestando algo, digamos, que sea un motivo que genere la sensación de proporción. Ok, entiendo, sí. Ok, ahora a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Estoy de acuerdo con vos, la proporción está presente. En esta vista se ve muy bien.
se nota. Pero hay otras vistas donde el mensaje de proporción queda completamente subordinado a otros mensajes. Por ejemplo, se siente más como la integración de los elementos que la proporción, por ejemplo, en esta vista, porque se salta a un primer plano este tema de las intersecciones. De hecho, hay algo bastante curioso, porque, por ejemplo, en la maqueta, en la intersección con el elemento mayor, el más grandote, hay una intersección en el extremo derecho, ¿ok? Pero ¿por qué esa intersección llega hasta la orilla? Si la penetración es hasta la mitad. Me explico, entonces, esos pequeños detallitos empiezan a generar ruido en alguna de las vistas. Porque, insisto, a mí me parece que la composición está muy bien lograda en esta vista. Pero hay otras en las cuales la parte de la proporción o el mensaje de proporción no es tan evidente. Se empieza a ver más el mensaje como de objeto arquitectónico. Empieza a sentirse más como un edificio. Entonces se evidencia más en la artística que hizo. Exactamente, entonces, desde mi posición, me parece más bien que las intersecciones están sobrando, no ayudan tanto a transmitir el mensaje de proporción, más bien están generando ruido. Pero, desde otro punto de vista, esas intersecciones sí ayudan mucho a transmitir el mensaje de soy un objeto arquitectónico, que fue parte del reto. Ok, eso sería. Bien, con respecto a este modelo, consideramos que, bueno, sí cumple con la proporción, sí cumple sí cumple con el reto, que sí percibe como un elemento arquitectónico. Lo que estábamos comentando es que, bueno, con respecto a lo del MoMA, no lo incluiríamos, a pesar, digamos, de que las uniones se ven bastante limpias, sino por tal vez esta inclinación de este prisma más grande, que digamos, estos dos están como bastante paralelos y se encuentra más inclinado tal vez por algún errorcito mínimo aquí en la base, entonces se inclina, entonces se pierde como ese orden. Entonces, por ese tema. Y por otro lado, digamos, por, por la simpleza de los prismas, tal vez, también. Entonces, sí, eso, pero digamos, por el resto es un modelo bastante limpio, a pesar de que se utiliza como este material como satinado o algo así, que a veces puede ser como problemático. Sin embargo, aquí se trabajó de manera limpia. Pero solo ese detalle, digamos, de la inclinación de este prisma, tal vez. Okay. Eso es madera pintada, parece. Mm, bueno, sí, ahora sí que os dice. O sea, es que aquí lo veíamos y parecía como un cartón corrugado, digamos, como eso parece. Pero es sacar así, ahora que lo dice, sí parece. Es que en realidad sí parece que hay trabajo, digamos, de acabado del modelo, sobre todo porque en la parte superior sí se le gastó un toquecito de las aristas por la lija, sobre todo en las esquinas. Hay un, ¿cómo se llama? Ujú. Redondeadito, que es un residuo del proceso de lijado. Entonces, a la par del modelo, claro, del esfuerzo de pintarlo, de darle un buen acabado, porque sí está escondiendo bastante la madera. Es decir, en este momento todavía le falta, pero ha hecho muy buen trabajo para llegar hasta este nivel. Y estoy de acuerdo, necesita una mejor composición, porque se está quedando todavía muy cerca de la zona segura. Bueno, continuamos. Bueno, en este modelo sí, bueno, concordamos que sí cumple el reto. En parte, bueno, sí lo cumple perfectamente, cuenta tanto con la proporción como podría verse como un objeto arquitectónico más de monumento. No puede estar en el MoMA, a pesar de que sí es una maqueta muy interesante. La quería primero destacar que es una maqueta diferente, ya que las demás han sido ver puros prismas. En cambio, aquí se decidió utilizar un cubo, pero no cubos como tal, sino que se le crearon sustracciones al mismo. Entonces crea una figura muy interesante. Pero no puede estar en el MoMA por el hecho de que hay algunas pegas, más que nada en los cables que usó para unir el cubo con esos palitos que utilizó, que son muy delgados. Las pegas se notan mucho y la verdad ensucia mucho el modelo. Ya para los otros dos cubos sustraídos sí son más limpios. Sí sería el problema en ese que es más pequeño.
pero sí cumple con el reto. Es simplemente esos detalles que la goma no pagó factura, y el acomodo de los cables incomoda mucho a la vista porque no están pegados como a unas aristas que queden por lo menos proporcionadas, porque una se ve muy arriba y la otra muy abajo y genera mucho ruido. Listo. Yo agregaría lo que dijiste, que sí parece que es un modelo de proporción, pero no leo la proporción claramente. Es decir, no entiendo cómo el cubo crece o decrece, porque la unidad de compositiva es el cubo, por eso los está evidenciando. Es decir, el elemento más grande está formado por cubos y el que sigue también. El último está formado por líneas. Tiene que haber una relación de proporción entonces en el grosor de cada uno de los elementos y no la distingo claramente, porque entre el primero y el segundo hay una razón que es abismal respecto del segundo y el tercero. Es decir, si ese que son solo líneas estuviera formado por cubitos, estaría formado por una serie probablemente como de unos 8, no, como unos 10 a 12 cubitos. Sí, tiene razón. Nosotros referíamos al cubo porque la unión de los cubos es como un cubo. Sería un cubo que le falta, pues, completarse, que se le sustrajo. Pero sí Entiendo. está formado con cubos. Tiene razón que el más pequeño se leería muchísimo mejor si hubiesen sido cubitos. Perfectamente pudo haberlos cortado y haberlos unido y se vería como cubitos. Sería mucho más. ¿Podrías poner por favor la fotografía superior? Porque en la superior sí se evidencia el cambio perdón, la que está desarmada, la que se encuentra desarticulada. No fui preciso y exacto, perdón. Que aquí sí se nota mucho mejor ese factor de cambio. Es decir, en esta se puede evidenciar mucho más fácilmente que en la que están todos montados los unos sobre los otros. Porque en esta fotografía se nota mejor el cambio de tamaño total del cubo y por tanto la relación en el incremento del volumen. En la fotografía que vimos primero no se nota tanto porque lo que se ve más es la parte de la integración, y esa parte de la integración hace inevitable esa comparación en cuanto a los elementos compositivos de cada uno de los tres, ¿cómo se llama? De las tres unidades que componen el modelo. Ahora, yo diría que ese cubo guindando está sobrando. Es decir, está ahí de adorno porque no ayuda a transmitir la proporción. Y además, que es un adorno que está sobrando y que no está bien resuelto. Se vería mucho mejor el modelo sin ese cubito. Ok, continuemos. Bien, con este último modelo, creemos que, bueno, sí cumple con el reto, si tiene proporción, sí se puede leer como un objeto arquitectónico. Está bastante limpio, digamos, las uniones, digamos, sin embargo, como estas pequeñas unioncitas aquí, es lo que hace que decíamos que no se puede incluir tal vez en el MOM por estas uniones que tal vez se notan, la esquina, tal vez aquí. Pero en general es un modelo bastante limpio. La base está bastante bien trabajada. Que también con el fondo negro, como se interseccionan estos prismas, así que se ve un modelo bastante interesante. Ah, Y además de la limpieza. Pero de hecho, creemos que de los que revisamos, este es como el mejor modelo. Porque está bastante limpio y la proporción se nota bastante. ok, la pregunta clave, ¿es ritmo o es proporción? A ver, sí, claro, por la cantidad de elementos sí se pueden notar un ritmo, tal vez más que una proporción, sin embargo, no lo vimos así desde un inicio, pero Pero ya te hice dudar. sí, ya me... Entonces, ¿qué? Vamos a ver. Si yo tuviera que decirte, ok, tenés que decidir ya cuál es ritmo o proporción, ¿cuál dirías? ¿Uno u otro o no sé? Pucha, es que tal vez por la cantidad de elementos diría que el ritmo, digamos. Ok, entonces la respuesta es como tal vez un ritmo o tal vez no sé. Sí, sí. Ok. Entonces, vean, estoy de acuerdo, es decir, la proporción está ahí, es evidente. El asunto es que tenemos tantos elementos que el ritmo empieza a triunfar un poquito más. O queda en esa zona donde uno no está tan claro de si es ritmo o es proporción. O en nuestro caso, como estamos en una evaluación con los pares, uno también queda en la zona de
hay que defender al compa, entonces hay que decir que esto es proporción más que ritmo, me explico. Entonces eso también puede generar lo que se llama efecto halo en la percepción que uno está teniendo del modelo. Lo cierto es que sí tiene muchos elementos. La pregunta clave es, ¿cómo podemos hacer que un modelo como este se convierta sin margen de duda en proporción? ¿Qué se le puede hacer? Bueno, metiendo cuchara, yo diría que es crear elementos que no se vea tan gradual el crecimiento, sino más exponencial. Eso mismo. Se los dije, chicos, se los dije claramente, que si van a hacer algo como esto, utilizaran una función exponencial. El resultado es que este modelo podría lucirse mucho si ese elemento que es más grande fuera a la vez más alto, y haría que el más chiquitico se sintiera todo lindo, porque es chiquitico. ¿Ok? Y haría que la nota, por supuesto, aumente, porque se evidencia muchísimo la proporción, y en este caso la proporción está quedando más bien subordinada al ritmo. Eso es lo que el modelo expresa. Entonces noten, ¿verdad? Como un pequeño detalle, porque vamos a ver, la fórmula está, ¿ok? La razón matemática está, se nota, pero no es la correcta para que el mensaje que se interprete o que el modelo emita sea contundentemente el de proporción. Entonces, chicos, es necesario que escuchen un poco más las recomendaciones que se les hacen previas al, ¿cómo se llama? Al desarrollo del modelo. Continuemos, o ya terminamos. Sí, ese es Sí, el profe, último. ese era el, con eso finalizamos. Y chicos, de los que ustedes revisaron, ¿cuál es el que les parece más, vamos a ver, mejor resuelto? Habíamos decidido que este último, Ah, cierto. este, así de ahí, con lo del ritmo ya lo tomamos en cuenta, ya entendemos más. Ok, Gracias. pura vida. Continuemos con el grupo 4 entonces. Bueno, con este concordamos como que sí había bastante ritmo, bastante proporción, ya Ok, me confundí. Pero igual como que se podía exagerar estos como elementos, este elemento más grande o este elemento más chiquitito para que, o sea, sí hay proporción, pero para que se venciera aún más, digamos. También dijimos que se ve muy limpio, muy pulcro, entonces como que eso es un punto muy a favor y que no estaría en el MOMAS porque creemos que tal vez un poquitito más complejo ya estaría como en el MoMA, pero sí le hace falta como un poquitito más de complejidad. Y que, sí. ah, ¿Qué quiere decir con complejidad para poder entender? tal vez como, no sé, como tal vez que sea como más dinámico o así, no tan como estático en... Ok, ya entendí. Entonces, ¿te parece que necesita estudiar más la composición del modelo? De ahí, o sea, de ahí sí. De ahí Es sí. que, es que suena muy feo decirlo así. Entonces, o sea, no sé, Ok, creemos que sí, que sí, tal vez fuera como más dinámico, fuera como, o sea, como que se leería mejor y sí podría estar en el MoMA, pero aún así está muy bien, digamos. ok, ve. Y, Lo que pasa es lo siguiente, digamos, uno tiene que entrenarse para decir estas cosas, porque va a ok, llegar un momento en que vos vas a tener una responsabilidad con un cliente, ¿ok? Y en ese momento vos no puedes dejar de decir las cosas por herir los sentimientos de alguien, sobre todo porque no se trata de herir sus sentimientos, estamos hablando de un modelo, no de una persona, ujú, ¿ok? Y vos, vamos a ver, en ese momento de responsabilidad, podés ahorrarle millones de dólares a un cliente. ok, Te toca hacerlo. O desperdiciar millones de dólares y de ahí tener un error, digamos, de la cual vas a ser responsable dentro del proyecto. ujú, Entonces, desde aquí ustedes tienen que aprender a decir las cosas tal cual son, que no está mal, es decir, uno está hablando del modelo, no de la persona. Uno no le está diciendo a la persona de que no sabe hacer las cosas, uno lo que está diciendo es que el modelo de tal vez podría mejorar si mejoramos a su vez la composición. ¿Ok? ujú, Y es absolutamente necesario, insisto, porque se vuelve más difícil conforme más tiempo pasa. Es ok, decir, más pronto ustedes vayan adquiriendo la habilidad, más fácilmente se van desempeñando y van agarrando la confianza. Y eso es altamente apreciado por empleadores. ¿Ok? Y eso también es una característica que hace que si ustedes, por ejemplo, deciden tener su propia empresa, pues puedan tener más clientes precisamente porque transmiten esa confianza de que
Van a actuar con honestidad, me explico, que me van a decir lo que yo necesito y no lo que yo quiero escuchar. E igualmente, si uno es un empleado de ellos, eso es una cualidad muy apreciada y que hace que uno pueda escalar más hacia puestos más directivos y menos operativos. Ok, continuemos. Sí, sí, básicamente es eso, como que creemos que si se exagera, como que la composición sería mejor y que la limpieza y los cortes, digamos, como que tienen mucha calidad y aún así está como limpio, bastante limpio. Ok, bien. Este otro dijimos que estaba muy, muy bien logrado, digamos, que los cortes triangulares son muy difíciles de hacer y todos, o sea, todos se ven súper, súper bien. Entonces, consideramos que sí, digamos, como en limpieza está súper bien, tal vez que se puede confundir un poco con ritmo, debido como que se repite bastante digamos, la figura, pero aún así creemos que sí se lee bien. Pero eso también como depende de la configuración. Em, sí, tal vez decimos que si hubiera usado como una proporción no tan, como tan igual en todas, sino como que cambiara un poco, o sea, como que no fuera, ¿cómo se dice esto? Como tan Sí, igual la proporción, se leería más como mejor si fuera como más dinámica, pero que aún así está muy bien. De hecho, consideramos como que de todos es como el mejor. listo. Ahora, consideren de este modelo que le quitamos, consideremos que el primer elemento es el más bajito y el último elemento es el más alto. Quitamos el segundo, ¿ok? Ujú, Y quitamos después también el cuarto y el quinto y dejamos el último. ujú, Probablemente ahí la sensación de proporción sea más clara porque sí, la diferencia entre cada uno de ellos es cada vez más pronunciada. ¿Ok? ujú. Es eso que estás diciendo. O de hecho podría funcionar también quitar uno de por medio. Lo que pasa es que como es impar habría que quitar dos en alguno de los extremos. Sí, también dijimos eso, como que si quitaría alguno, ya esa proporción no se vería exactamente igual, entonces sí se vería mejor, digamos. Y eso sería de eso. Creo que Ok, ya sí. muy bien. Quedamos con el grupo 5, ¿verdad? No, todavía falta. Ah, a ustedes les falta. Sí. Sí. Ok, pues de este modelo, pues vemos que sí tiene proporción. Ajá. No es no es fácil la lectura, así a primera vista, porque tiene proporción estática. Entonces, tal vez si hubiera tenido una proporción más dinámica, se podría notar más, digamos, porque aquí se nota más el ritmo. Ok. Y también eh, tiene falta de limpieza en la ejecución y tiene mal uso del material. También creemos que podría explorar más configuraciones, como ya lo dije anteriormente, más dinámicas para que pueda expresar mejor el concepto. Y tal vez este no puede ser exhibido en el MoMA porque prácticamente parece de proceso explorativo. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿estás seguro de que es tan rítmico? Yo diría que más que todo por la fotografía. Ah, ok, ok. Sí, porque yo honestamente no lo veo tan rítmico, es decir, no existe tanta profusión, son solamente 4 elementos, que está llegando al mínimo necesario para el ritmo, número uno. Y número dos, no es el cambio entre el primero y el último no es tan gradual. ¿Ok? No empieza a verse, por ejemplo, la continuidad de las aristas en el crecimiento como sí pasa con otros modelos que transmiten el mensaje de ritmo. Supongamos este que es como una espiral. Es tanta la profusión que hace que uno lea la continuidad de la espiral a pesar de estar formada por elementos verticales independientes. Y en este caso no está sucediendo tanto. Entonces yo sí diría que en este modelo está triunfando más el mensaje de ritmo, perdón, de proporción por sobre el de ritmo. Continuemos. Bueno, para este modelo creemos que sí comunica bien el mensaje de proporción, a pesar de que también se lee el ritmo. Em, pues, o sea, la disminución que hace de su tamaño y todo esto, sí transmite como bien ese mensaje, ¿verdad? Y va muy de la mano con lo que vimos en la presentación de la proporción áurea y todo eso, y de
la curvatura. En términos del oficio, tal vez sí se queda un poquito corto con tal vez con la alineación de las columnas. Muy bien. Y pues sí, que si debería estar exhibido en el MoMA, pues no, porque sí le faltó un poco ahí en la ejecución, Ujú. pero en la transmisión del mensaje sí estaba bien. Ok. Continuemos entonces. Ya como último modelo tenemos este, que creemos que sí cumple bastante bien con el concepto de proporción, más que todo en el cambio del cilindro central, que crece mucho más que los otros. Aún así creemos que el uso de la pintura que es brillante resalta algunas imperfecciones y también en algunos cortes podría mejorar la precisión. Ajá. Vamos a ver exactamente qué es lo que tiene el corte y qué tiene que mejorar de la precisión. Que en ciertos cortes se da como una curvatura o digamos no está completamente recto, Aunque no está paralelo al suelo. correcto. Ok, listo. Y no creemos que pueda estar en moda por estas razones que ya dije. Y resaltamos que se puede ver bastante bien la proporción dinámica Muy que bien. está presente. Ahora, chicos, comentario al margen de mejora. Cuando uno no logra hacer que el corte sea perfectamente, ¿cómo se llama? Horizontal, pues puede cortarlo en ángulo. Me explico, hacer un remate en ángulo, que de todas formas este modelo tiene esta fuerza ascendente y el corte en ángulo puede enfatizar eso porque le da direccionalidad. Y eso hace que uno no tenga que maltratarse tanto intentando que sea por completo horizontal. Continuemos. Y ya eso sería de todo nuestro grupo. Ok, perfecto. ¿Cuál les parece el mejor modelo? El de los triángulos. Ok, muy bien. Nos queda el grupo 5, ¿verdad? No se vale, es esta. Sí, profe, ya vamos. Perfecto. No sé si nos puede compartir usted, profe. Ah, no, ya se cargó. Sí, si no, con mucho gusto. Listo, aquí estoy. Ok, sería el que sigue. Que bueno, con este primer modelo pensamos que sí transmite el concepto de proporción, ¿verdad? Y que sí lo cumple también de manera satisfactoria, ¿verdad? Se puede leer las diferencias en los tamaños que él utilizó. Consideramos que no puede estar en el MoMA porque en los pegues, ¿verdad? Que se hicieron y en el lijado para poder hacer estos pegues se nota, digamos, un desgaste que lo hace que ya no sea tan perfecta estas líneas de pegues. Y pensamos que la base, digamos, es un factor también que le quita como esa calidad en la presentación al modelo, porque se quedó como muy corta. Ajá. Entonces, por esas razones no. Sí destacamos como el uso de material, porque en realidad fue bastante arriesgado para hacer este uso de que hay como unos vacíos que al final luego también tapa, ¿verdad? Ajá. Y la balsa tiende a cortarse, ¿verdad? En algunas partes. Entonces, pensamos que fue muy arriesgado, pero que lo logró bastante bien. Ok, muy bien. El que sigue. En este otro, ¿verdad? Pensamos que sí se logra comunicar el concepto de proporción con los triángulos, ¿verdad? Porque sí hay una clara disminución en su tamaño. Pensamos que se cumple de manera satisfactoria
pero que no puede estar en el MoMA porque, digamos, los elementos que están en vertical, en el apoyo, no fueron como centrados, entonces se va pandeando un poco la figura y se pierde como esa sensación de perfección. Y además, en lo que son los triángulos se pandean un poquito, más que todo en el último. Entonces, le quita como la perfección que se busca para esto. Ok. Y resaltamos la foto compositiva, nos gustó mucho los colores utilizados y el degradado que tiene, digamos. Lo logró, bueno, a nosotros nos pareció muy, muy interesante cómo logró este efecto. Perfecto. Ahora, ¿qué les parecen esas columnas? No sería la palabra correcta, diría yo que más bien como postes que están sosteniendo los pisos. Yo creo que están sobrando, tal vez el elemento en vertical, si hubiese el que es más grueso, incluso si hubiese sido tal vez un poquito más grueso, hubiese sostenido bien los planos que son los triángulos. Ajá. Ahora vean, este es un excelente modelo como punto de inicio, pero necesita exploración porque este modelo puede detonar en algo que tiene una belleza absoluta. ¿Qué podría suceder? Por ejemplo, ¿por qué la base está en el piso? ¿Por qué no está haciendo un voladizo? Para que se vuelva más interesante. ¿Comprenden? Si estuviera elevado unos 5 centímetros y tuviera un voladizo inmenso, sería genial. Ahora, ¿por qué tiene que estar sostenido por un solo elemento? ¿Por qué no 3? ¿Y por qué no los 3 a diferente tamaño para que generen proporción a la vez? De manera que tengamos la proporción sobre la planta y tengamos también la proporción sobre los elementos estructurales que están sosteniendo este modelo. ¿Sí comprenden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí, profe? Entonces, noten cómo algo como esto puede todavía explotar en algo mucho mejor. Ahora, ¿qué se necesita para esto? De tiempo de elaboración, por supuesto, para que uno le dé chance de poder verlo, prepararlo, llevarlo a consulta. El profe le puede hacer algunas sugerencias como esta y a partir de ello, entonces, lograr un mejor resultado. ¿Me explico? Que eso es parte de lo normal. Es decir, no todo tiene que ocurrírseles a ustedes solos. Uno, vamos a ver, aprende, según nosotros vimos en la teoría del aprendizaje, a través de la perspectiva constructivista social, a través del roce social, a través de la interacción social. Por tanto, si nosotros buscamos más información a partir de terceras personas, podemos mejorar nuestros proyectos. Y esa parte es muy importante porque es lo que detona entonces en la innovación. Cada uno de nosotros ve las cosas de diferente perspectiva, de diferente manera, y eso es lo que nutre de la posición de cada quien, el saber de cada quien, y las opciones que cada quien empieza a visualizar a partir de ese conjunto de información que tiene, de las diferentes perspectivas de los demás. Entonces, recomendación para el último modelo, hagan más consulta. Continuemos. Bueno, para este modelo, bueno, decidimos que es el que mejor representa la proporción en el grupo. Creemos bueno, por lo tanto, comunica bastante bien la proporción y cumple el reto de manera bastante satisfactoria. Consideramos que sí, podría ser exhibido en el MoMA, ya que tiene un oficio bastante bueno, bastante limpio, y además que genera como en las fotos que están tomadas justamente en 90 grados, digamos, con la arista, genera como este eje central muy interesante. Y queríamos resaltar la limpieza del modelo y la foto, ¿cómo se llama? La foto compositiva, por sí, no sé, nos pareció un modelo bastante bueno. Sí, lo único que yo le mejoraría es la escala de las personitas, parecían más chiquiticas y Sí. más como un rascacielos. Sí, La sí. escala que tenemos en este momento se convierte como en un monumento de parque. Tiene una configuración cercana a una de un rascacielos, entonces funciona bien. Ahora, ¿qué tiene este modelo que no tienen los demás? Además de lo que ya mencionaste. No sé, como que agarró todos los aspectos que pueden hacer en proporción, digamos, y los incluyó. O sea, por ejemplo, no solamente cambia las alturas, sino los grosores de los elementos
y la manera en la que los organizó me parece que está muy bien pensado, no sé. Muy bien. La manera en cómo está la composición final, que hace que no estén alineados los elementos, rompen la idea de secuencialidad. Y la idea de secuencialidad es la que asocia principalmente con el ritmo. Entonces lo que hizo fue distribuirlos de manera tal que la secuencialidad no se lea tanto, pero la diferencia de altura sí. Y eso hace que la atención se vaya hacia la diferencia de alturas y a leer cuál es la lógica que hay detrás de esa diferencia, y con eso se asegura que proporción sea más importante, que esté en un nivel jerárquico superior respecto del ritmo. Sí. Ok, muy bien. ¿Terminamos ya, chicos? Ah, No, no. este es el No, último. ese es el último. Creo que yo le iba a decir algo de eso. No sé por qué mi modelo no está. Y yo sí lo subí. ¿No está? Sí. Ok, no hay problema. Entonces, subílo de nuevo Ok, y listo. ok. Bueno, este modelo, seguimos con el grupo que sí emite el concepto a comunicar y que sí cumple con el reto de manera satisfactoria. Pero, digamos, por el tema del oficio, los dobleces no estaría en el MOMAN. Y para resaltar esta fotografía, que se ve muy interesante. Digamos que le falta añadir escala humana tal vez. Exacto. Algo falta para darle la cualidad de objeto arquitectónico, porque en este momento se está quedando muy cercano al, ¿cómo se llama? Un objeto de Kirigami. Ajá. Entonces sí, falta como más intencionalidad en la parte de composición para poder lograr que esto luzca más como un elemento arquitectónico. Digamos, si tuviéramos el mismo reflejado hacia atrás y entonces forman efectivamente algo más cercano a un edificio, se sentiría mucho más como un objeto arquitectónico, por ejemplo. Lo que nosotros pusimos fue que la foto compositiva resalta la composición y le da sensación de ser otro modelo, y la transición de los colores le da un enfoque, profundidad y de abrigo en la foto de la... Ok, muy bien, muy bien. Este era el último. Sí, Sí, creo que. Perfecto. Yo ya subí el mío. No Ok, sé ya. por qué. No se ve. Pero sí lo subí, prometo. Voy a refrescar. Bueno, no sé por qué, pero a mí no me aparece. Y sí me sale. Ok, entonces voy a dejar de compartir yo. Listo. Ok, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Perfecto. Ok, chicos, ¿qué les parece? A mí me parece que la proporción se nota bastante por el hecho de que los volúmenes son, o sea, el más alto es considerablemente más alto y el más pequeño es como considerablemente más pequeño, y que también juega bastante no solo con la altura sino con los grosores. Entonces creo que el hecho de que sean 4 volúmenes también ayuda mucho a leer el concepto de proporción. Me parece muy, muy interesante. Ok. ¿Qué más podrían agregar? También siento que el acabado de la pintura está muy bien hecho, muy bonito, y bueno, al menos desde aquí los cortes también se ven súper limpios. Sí, se ve bastante prolijo en términos de acabado. Sí, exacto.
¿Qué más podrían agregar de este modelo? Tal vez pensar un poco más en la composición, porque siento que están un poco, o sea, aunque sí se nota la proporción y todo, están como puestos, no está tan pensado como un conjunto. Podría mejorar esta parte. Ujú. Listo, chicos. Estoy de acuerdo con ustedes. La proporción sí se lee muy claramente. El acabado está bastante prolijo. De hecho, la pintura tiene como una texturita que es muy interesante en toda la superficie. No se ve liso perfecto, se ve texturizado y parejo. Entonces, si eso fue, vamos a ver, un error de pintura, fue un error feliz, ¿ok? Porque está funcionando, deja una textura pareja. Si fue intencional, entonces de felicidades, no sé cómo lo lograste, porque qué chiva quedó. Precisamente porque quedó parejo en todas las superficies y no se lee como un error, sino como una propiedad de la superficie. Y a mí me llama la atención que a pesar de los cambios de grosor me refiero al diámetro del tubo, que no parecen estar intentando comunicar la parte de proporción, las alturas son suficientes para comunicarla. Entonces, este elemento, que es mucho más grueso, no está generando tanto ruido como para que uno diga de qué se trata el modelo. Sí, efectivamente se sigue leyendo como una proporción. Pues creo que entonces ya acá terminamos con los modelos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, chicos, según quedamos la semana pasada, yo les voy a dar consulta el día, ¿quedamos lunes o viernes? Eso no lo recuerdo. Para la tarea que hay que realizar esta semana. Creo que fue el lunes, profe. Lunes. Ok, ¿qué les sirve más, lunes o viernes? El lunes. Lunes. Perfecto, entonces la tendremos lunes, si les parece, como a las 9 de la mañana. Está bien, Ok. profe. Esta tarea, según vimos la semana pasada, en realidad no es tan difícil. Es cuestión de cuantificar los elementos compositivos que ustedes van a encontrar en el vocabulario visual. Para ello sí es necesario hacer los dibujitos porque son los que demuestran que esos contenidos se encuentran presentes. Y una vez que tengamos los contenidos, dibujarlos por aparte. Cuando ya estén todos dibujados, integrarlos en el dibujo. Y si el dibujo ya se ve como el edificio, digamos, arquetípico del vocabulario visual, pues ya lo tenemos listo. Ahora lo que hay que dar sentido es a cuál es la jerarquía de cada uno de los elementos, porque al hacer el diagrama ya tenemos, número 1, cuáles son las categorías, y número 2, en qué lugar del espacio van, en cómo es la composición del elemento. Lo único que falta definir es que está en un primer, un segundo y en un tercer lugar de jerarquía. Esto no es difícil, es solamente laborioso. Entonces, procedan a hacerlo y si se topan con dudas, podemos evacuarlas el próximo lunes. ¿Algo más en que les pueda servir el día de hoy, chicos? Profe, nosotros teníamos una consulta con respecto a la corrección de los ejes semánticos todavía, entonces no sé si nos puede ayudar. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Si querés, entonces voy a parar aquí la grabación para que no quede eso.